bendiga. Damos la gloria a Dios en esta noche. Bienvenidos a esta emisión de nuestra escuela dominical en la Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria. Le damos la gloria a Dios porque el Señor nos permite a través de este medio poder conectarnos, los hermanos y los amigos que habitualmente sintonizan nuestro devocional de estudio de la palabra de Dios. Le damos toda la gloria al Señor y le invitamos a todos los hermanos de la Iglesia Jesucristo de Esperanza de Gloria a conectarse y a invitar a sus amigos, a sus familiares, a sus contactos de Facebook para estar atentos a la enseñanza de esta noche. Le damos la gloria al Señor. Vamos a escuchar esta alabanza que está sonando de fondo. Le damos la gloria a Dios. Señor, veré a Jesús, tal como es. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús, tal como es. Aleluya. No, ya. Le damos la gloria a Dios, gloria a Dios. Sean ustedes bienvenidos, hermanos, amigos. Le damos la gloria al Señor. Dios bendiga a toda alma, a toda persona que se ha conectado ya en esta noche y también a los que se están conectando a esta cita maravillosa que tenemos cada domingo a las 7 de la noche, mientras dure esta cuarentena decretada por el gobierno nacional y a la cual tenemos que someternos por respeto a las autoridades. Le damos la gloria a Dios. Ya vendrá el día, para la gloria de Dios, en que podamos retornar a nuestros lugares de reunión, a nuestros templos, como llamamos nosotros,
y poder reunirnos nuevamente y gozarnos en el Señor. Mientras estas cosas suceden, tenemos que someternos a lo impuesto por las autoridades. Le damos la gloria al Señor por nuestras autoridades, por nuestro gobierno nacional, porque las autoridades que están han sido impuestas por Dios. Le damos la gloria al Señor. Bienvenidos todos los que ya se están conectando. Bienvenidos todos los que se están conectando. Vamos a continuar con nuestro estudio que hemos venido llevando a cabo en la Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria. Nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y hoy nos toca uno de los capítulos más sensibles de la fe cristiana, más delicados, y por eso tenemos que orar primero al Señor y pedir al Señor su dirección para poder entender lo que el Espíritu Santo nos dejó escrito a través del apóstol Pablo en este capítulo 13 de la carta a los romanos. Espero que ya ustedes estén allí conectados, tengan su Biblia en mano. Abra allí Epístola a los Romanos, carta del apóstol Pablo a los romanos, y váyase al capítulo 13 y vamos a empezar entonces. En algunas Biblias tiene un título allí. La Biblia textual dice las autoridades humanas. Le damos la gloria al Señor. Voy a leer para ustedes lo que dice la palabra de Dios en esta noche. Dice así la palabra de Dios: sométase todo hombre a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen por Dios son instituidas. De manera que el que resiste a la autoridad resiste a lo decretado por Dios, y los que resisten acarrean juicio para sí mismos, porque los gobernantes no son de temer para el que obra el bien, sino para el que obra el mal. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás aprobación de ello, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigo aquel que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y también por esto pagáis impuestos, porque son servidores de Dios que se dedican a esto mismo. Pagad a todos las deudas, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros el unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Le damos la gloria al Señor. Vamos a orar primeramente, hermanos. Señor y Dios que estás en gloria, Padre eterno y soberano Rey, te damos gracias en esta noche, mi Señor, porque ha sido por tu gracia, por tu voluntad, que aún permanezcamos en pie. Gracias, mi Señor, porque tú nos has librado y nos has ayudado y nos has fortalecido y nos has sustentado hasta este día, mi Señor. Gracias, Dios, por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, por el hogar, por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Gracias aún por las luchas, por las pruebas, por las adversidades, Señor, aún por los problemas, Señor. Porque sabemos que a los que a ti te aman, Señor, todas las cosas obran para bien. Te damos gracias por nuestros gobernantes, Señor, en nuestra nación colombiana, en cabeza de nuestro presidente, el señor Iván Duque Márquez, Señor. Damos la gloria a Dios por la vida de este varón, Señor, a quien usted le ha permitido regir los destinos de este país por 4 años, Señor. Le pedimos que le dé, Señor, sabiduría, inteligencia, Señor. Padre, que sea usted tocando el corazón de él, que usted lo use, Señor, según su propósito y voluntad. También te rogamos que bendigas a todos los miembros del gabinete ministerial, a todos los ministros, Señor, a todo hombre y toda mujer que está en eminencia en este momento, en este país, Señor. Ten misericordia, Señor, de esta nación, Dios mío, que se abate, Señor, en medio de la corrupción política, Señor,
en medio de la corrupción administrativa, Señor. Padre, pero sabemos que a pesar de todo ello, usted está en control, Señor. No hay nada que escape, Señor, a tu soberanía. Dios, nuestro Dios, está en control de todo, Señor. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria al Señor. Gracias a los hermanos que ya se conectaron en esta preciosa noche. Les decía, amados hermanos, que este es uno de los capítulos más sensibles de la doctrina cristiana, porque tiene que ver mucho con las emociones y las pasiones humanas. Por eso le ruego que seamos pacientes, estemos atentos. Empieza diciendo el apóstol Pablo: sométase cada hombre o todo hombre. Aquí cuando dice todo hombre se refiere al género humano, a la sociedad en su totalidad. Sométase toda alma a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son instituidas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, amados hermanos, en la enseñanza del apóstol Pablo, aquí no está pidiendo el Espíritu de Dios un favor, o está consultando si tú quieres someterte o no quieres someterte a las autoridades. Aquí dice sométase, es una orden de mandamiento divino para los creyentes, porque aquí se habla de la relación del creyente con las autoridades gobernantes. Tenemos que hacer esa claridad. Este capítulo 13 de Romanos nos habla de la relación que existe entre la iglesia y el gobierno nacional. Le damos la gloria a Dios. Dice que debemos someterse. ¿Quién? Todo hombre, toda la sociedad tiene que someterse a las autoridades que en este momento están rigiendo los destinos de este país. Incluso nos toca someternos a las autoridades de este mundo, porque cuando nos toca salir de viaje a una nación que no es nuestra nación, tenemos que someternos a las autoridades que allí rigen el gobierno de esa nación. No porque estemos en otro país vamos a desconocer las autoridades de aquel otro país. Antes, por el contrario, seremos más celosos y más cautelosos en guardar las leyes y las normas que rigen otra nación. Entonces, amados, si así lo hacemos, si somos celosos, si somos cautelosos en guardar las normas y las leyes de otras naciones cuando salimos a visitar otra nación, porque muchas veces nos resistimos a obedecer las normas y las leyes de la nación nuestra donde nosotros vivimos. ¿No es eso incongruente con la fe? ¿No choca eso con nuestra fe? Si estamos dispuestos a obedecer autoridades extranjeras, deberíamos estar mucho más dispuestos a someternos, porque así lo dice la palabra de Dios, a las autoridades que rigen la nación colombiana. Yo no le estoy diciendo si usted es de derecha, si es de arriba, no estoy diciendo si usted es liberal, si es conservador. Lo que usted, aquí no estamos hablando de partidismo político, sino como cristianos estamos llamados por la palabra de Dios a someternos a las autoridades que Dios ha permitido que rijan los destinos de esta nación, así nosotros no estemos de acuerdo con el sistema político, así no estemos de acuerdo con el candidato. Vamos a seguir adelante. Sométase toda alma a las autoridades gobernantes. Esto no es opcional, amado, si usted quiere o no quiere. Esto es una orden del Dios de los cielos para su iglesia, porque las autoridades que existen han sido instituidas por Dios. Aquí es donde viene el conflicto de emociones, conflicto de intereses. Si estas autoridades han sido permitidas por Dios, ¿cómo es que hay tanta corrupción y
tanta maldad desde los gobiernos hacia la sociedad que rigen, porque no podemos desconocer, amados hermanos, que en muchas naciones, incluyendo la nuestra, podemos decir que todos los gobiernos mundiales, corrupción terrible, y los que sufren más a causa de esa corrupción son los más pobres, los menos favorecidos. Le damos la gloria al Señor. Pero como esto no es una opción que a usted le dijeron, si usted se quiere someter, sométase, y si no, no. Dios nos está demandando, nos está ordenando a someternos a las autoridades que existen, porque por Dios han sido constituidas. De los días del Génesis, en la dispensación del gobierno humano, después que pasó el diluvio universal y 8 personas fueron salvadas por medio de las aguas en un arca que Dios ordenó crear, Dios ordenó a Noé, a su esposa, a sus hijos y a su nuera volver a poblar la tierra. Y fue allí en ese momento donde Dios permitió que se generara el gobierno humano. De allí comienza el gobierno humano y es Dios quien lo establece. Debido al pecado del hombre, debido al rechazo de Dios, del hombre hacia Dios, Dios permite que el hombre gobierne sobre el hombre solo con el propósito de refrenar el pecado. Dios instituye las autoridades gubernamentales para refrenar el pecado, porque Dios tiene un plan eterno y glorioso que se ha venido desarrollando de una manera preciosa conforme al plan divino de Dios y que Dios lo va a llevar a cabo. Y dentro de ese plan se encuentra el gobierno humano. Le damos la gloria a Dios. Luego dice en el versículo 2: de manera que el que se opone a la verdad resiste a lo decretado por Dios. Mire usted lo delicado de esta situación. Y Dios está hablando es con la iglesia, con los cristianos. ¿Cómo debe ser la actitud de los cristianos frente a las autoridades nacionales? Dice, de manera que el que resiste a la autoridad, el que se opone, el que va en contra de la autoridad, no va solamente en contra del gobierno humano, sino que va en contra de lo que Dios ha establecido. Lo cual implica que rebelarse contra el gobierno, contra la autoridad, es rebelarse contra Dios mismo. Me disculpan, hermano, estoy un poco afectado de la garganta últimamente. Pero aún así pedimos a Dios que nos ayude para poder seguir adelante. Y dice, de manera que el que resiste a la autoridad, resiste a lo decretado por Dios. Y los que resisten acarrean juicio para sí mismo. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Que los que se oponen a las autoridades acarrean juicio contra sí mismos. Acarrean el juicio de la autoridad establecida por Dios y también acarrean el juicio de Dios sobre ellos mismos. Porque todo pecado, toda rebelión contra Dios tendrá como resultado un juicio de parte de Dios. Porque los gobernantes no son de temer. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Dios no estableció las autoridades gubernamentales para oprimir, para infundir miedo, para infundir terror. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios al instituir los gobiernos humanos fue refrenar el pecado. Pero hoy por hoy podemos ver que ese propósito en la vida de los hombres ha sido despreciado, ha sido desechado. Y estamos viendo todo lo contrario. Y vemos que la gran mayoría de los gobernantes mundiales son hombres y mujeres que desprecian a Dios.
son hombres y mujeres desobedientes a Dios. Son hombres y mujeres que no conocen a Dios. Aún aquellos que se dicen a sí mismos ser conocedores de Dios, y aún aquellos que se dicen a sí mismos ser cristianos, luego muestran con sus hechos que no son tal cosa, sino que son despreciadores de la palabra de Dios, que son despreciadores del plan de Dios, que son despreciadores de la autoridad de Dios. Dios no instituyó el gobierno humano para que el hombre oprima al hombre. Eso no fue el plan de Dios. Pero el corazón del hombre es así, lleno de maldad, corrompido, egoísta, que busca sus propios intereses y se ha hecho de la política, porque la política es el arte, es un arte de gobernar en favor de la sociedad. Pero la política se ha convertido en un plan macabro de los gobernantes para destruir, para hurtar, para robar, para oprimir a las naciones, contrario a lo dispuesto en el plan de Dios. Por eso dice la palabra, porque los gobernantes no son de temer para el que obra el bien. Cuando la autoridad legítima ejerce correctamente su autoridad, los ciudadanos no tienen nada que temer ni nada a que oponerse. Así lo dice la palabra, porque los gobernantes no son de temer para que obra el bien. Entonces ahí vemos que las autoridades han sido puestas para regular la sociedad, para controlar los desmanes, para refrenar el pecado. Y si un ciudadano bien ante la autoridad, el ciudadano no tiene nada que temer. No hay nada que temer, porque las autoridades están puestas para perseguir, para castigar al que violenta la ley. Le damos la gloria al Señor. Entonces Pablo hace una pregunta. ¿Quieres tú pues no temer la autoridad? Esa debiera ser nuestra actitud frente a la autoridad. Nosotros no tenemos por qué temer a la autoridad si hacemos lo correcto delante de ella. Pero si actuamos en contra de lo establecido en la ley, ha de saber usted que la autoridad nos reprenderá y nos castigará según lo establecido por Dios. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno. Haz lo bueno. Es increíble que alguien que esté actuando rectamente delante de la autoridad pueda sufrir un abuso, y eso se da. Desafortunadamente se da. Porque el plan de Dios es cerrado. No, porque el corazón del hombre es malvado. Porque el corazón es corrupto. Le damos la gloria al Señor. Haz lo bueno y tendrás aprobación por ello. La ley establecida en las naciones viene de Dios. Surge nuevamente la pregunta, si las leyes, los gobiernos son establecidos por Dios, entonces ¿por qué hay tanto abuso de parte de las autoridades? Vuelvo y le repito, por el corazón malvado del ser humano. Amados, dice la palabra, porque es un servidor de Dios. Oiga lo que dice, mire el plan maravilloso de Dios. Dios establece el gobierno humano porque rechazaron el gobierno divino. Y Dios en su gracia, en su soberanía, establece el gobierno humano. Por eso dice, porque es servidor de Dios para el bien de la sociedad. El gobierno humano es servidor de Dios, ese es el plan. ¿Para qué? Para servir a la sociedad. Porque es servidor de Dios para tu bien, para el bien de la sociedad. Vamos a seguir, dice, pero si haces lo malo, teme. Lo cual nos indica, amados hermanos, que nosotros por ser cristianos, por ser iglesia de Jesucristo, no estamos exentos de obedecer las autoridades terrenales. No, amado, no podemos confundir estas cosas, decir yo obedezco a Dios y no a los hombres. Esa es una premisa que no tiene
no tiene ni pies ni cabeza. Un cristiano no puede llegar a pensar así. Amado, la única forma de servir a Dios es sirviendo a los hombres. Porque usted no puede servir a Dios directamente, porque Dios no tiene necesidad de nada. Dios no necesita de nada. La única forma de servir a Dios es sirviendo a los hombres. Por eso es que los gobiernos están instituidos para eso. Desafortunadamente, por no haber temor en el corazón de ellos, surgen los actos de corrupción. Pero la gloria sea para el Señor, que a pesar de lo que podemos ver, no vamos a meternos con otras naciones, sino con la nuestra. Vamos a hacer un pequeño análisis, no profundo, sino somero, porque el tiempo no nos lo permite, de las cosas que suceden en nuestra nación. Como cristianos, hermanos, nosotros tenemos que separar, óigase bien, nuestra obediencia a Dios de nuestra obediencia a las autoridades. Nuestro compromiso con Dios es espiritual. Nuestro compromiso con la autoridad es secular. No podemos mezclar las dos cosas. La iglesia y el Estado tienen que permanecer separados. Cuando la iglesia y el Estado se unen, se mezclan, entonces se corrompe la iglesia del Señor. Y eso está demostrado. Nunca que un sacerdote tocaba lo inmundo se santificaba. Usted puede verlo en el libro de Levítico o en la ley de Moisés. Nunca que un profeta, un hombre santo de Dios, un sacerdote, tocaba lo inmundo se santificaba. Lo que sucedía era que el sacerdote se contaminaba. No voy a meterme ahora si debemos o no como iglesia participar en política. Este no es el tema. Que Dios nos dé la oportunidad de poderlo hacer en otra ocasión. El tema de hoy es nuestro sometimiento. Óigame bien, es nuestro sometimiento. Debemos someternos a las autoridades gubernamentales de nuestra nación por causa de nuestra obediencia al que estableció a esas autoridades, es decir, Dios. Si usted dice que usted se somete a Dios pero no a las autoridades, entonces usted ni se somete a las autoridades humanas ni se somete a la autoridad divina, porque aquí está muy claro enseñado en la palabra de Dios. Dice: pues es servidor de Dios, vengador para castigo al que practica lo malo. Esa es la esencia del gobierno humano. Esa es la esencia del gobierno humano. Que sea un refrenador del pecado. Está establecido para castigar al que hace lo malo, al que practica lo malo, no al que hace el bien. Pero debido a la corrupción del corazón humano, las cosas se han invertido. La gloria. Y la corrupción es rampante en casi todo el mundo. Luego dice la palabra de Dios: por tanto es necesario someterse, no por causa del castigo. Aquí es donde obra nuestro conocimiento y nuestro temor de Dios. Nos sometemos los cristianos a las autoridades gubernamentales, no por temor al castigo, sino para glorificar a Dios, sino para adornar el Evangelio, sino para dar buen testimonio de la obra de Cristo en nosotros. Por eso nos sometemos, no por temor, sino por amor al Señor, porque amamos a Cristo, queremos glorificar su nombre en todas. Amados, a la verdad, es difícil para el hombre someterse a un Estado cuando hay una corrupción, como en el caso que hay en Latinoamérica. Y por qué no decir en el mundo entero. Es difícil como iglesia, como cristianos, como creyentes, someternos, porque en el corazón nuestro hay esa tendencia a rechazar
a rechazar la maldad, porque eso está de parte de Dios en nuestro corazón. Si nosotros hemos sido llamados a no participar de la injusticia, a no practicarla, pues también existe un rechazo cuando vemos esas situaciones. Por eso la poderosa palabra de Dios dice muy clarito que vendrán tiempos cuando a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Entonces tenemos allí ese dilema tan fuerte en nuestra vida cristiana, porque muchas veces al dejarnos llevar por nuestras pasiones, por nuestras emociones, nos olvidamos de nuestro temor a Dios y nos oponemos. Tal vez usted no vea un grupo de subversión conformado por cristianos, aunque en un tiempo surgió un movimiento así, que se llamaba la teología de la liberación, y muchos sacerdotes y creyentes católicos hicieron parte, de pronto hasta cristianos también, hicieron parte de estos movimientos subversivos con el ánimo de derrocar a los gobiernos de turno. Aún hay gobiernos, hay movimientos subversivos con esas ideologías disque cristianas. Bueno, le damos la gloria al Señor. Ese tampoco es el tema, pero vamos a continuar. Por tanto es necesario someterse no por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. La palabra conciencia es una palabra compuesta que es con, que significa dentro de, y ciencia, que significa conocimiento. A causa del conocimiento que tenemos en nuestro corazón, ese conocimiento de Dios, ese deseo de agradar a Dios, ese temor de Dios, es lo que nos lleva a someternos a las autoridades humanas. Le damos la gloria a nuestro Señor. Pero usted dirá, hermano, pero es que es bien difícil someterse a la corrupción de las autoridades. Eso es verdad, mi hermano. Y como iglesia estamos llamados, óigame bien, estamos llamados a denunciar dentro de los términos legales, estamos llamados a denunciar la corrupción política. Ahora, si somos capaces de denunciar la corrupción política, también estamos llamados, con mucha más razón, a denunciar la corrupción dentro de la iglesia. No podemos hacer diferencia. No podemos decir, la ropa sucia se lava en casa. No se lava en casa. La ropa sucia se lava con la sangre preciosa de Jesucristo. No podemos decir, no podemos denunciar, no podemos juzgar al hermano, no podemos juzgar ninguna doctrina, no podemos juzgar a otras religiones, no podemos juzgar a otras iglesias, sino que tenemos que orar por ellos. Estoy de acuerdo en lo último. Hay que orar. Pero estamos llamados a denunciar las herejías, las mentiras, la corrupción que hay en la iglesia cristiana. Así como tenemos el ánimo pronto para denunciar la corrupción política, y debemos hacerlo, también debemos hacerlo con lo que está sucediendo en la iglesia. Y es triste, amados, que hay quienes enarbolando las banderas del cristianismo se procuran un puesto o un cargo político y llegan a ser autoridad municipal, local, departamental, nacional, mundial. Y llamándose cristianos a sí mismos, luego tristemente vemos que terminan siendo tan corruptos como los que estaban allí, porque nunca que el sacerdote tocó lo inmundo se santificaba. Siempre que el sacerdote tocaba lo inmundo, el sacerdote se contaminaba. Eso es un principio espiritual. Otro día hablamos de la política y la religión. Amados, pero nos parece entonces que a Dios se le salió esta situación de las manos.
se le escapó al Señor ese plan maravilloso y los hombres están haciendo con el gobierno que Él instituyó lo que les da la gana. Amado, Dios es soberano y Dios está en control de todo. Toda esa corrupción administrativa que usted ve, que causa dolor y tristeza en el corazón de una sociedad como la nuestra, necesitada de hombres con una alta moralidad para que puedan regir los destinos de esta patria. Vemos la corrupción que hay hoy en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis. Cómo nuestros gobernantes se roban el erario público en menosprecio de su autoridad, en menosprecio de la palabra de Dios y en menosprecio de la vida de aquellos que ellos juraron servir. Le damos la gloria a Dios. Pero yo quiero animarlos en esta noche, y para ello vamos a ir al libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 6. Vaya buscando, hermano. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban toda la casa. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 alas sobrevolaba. Y alternándose clamaban el uno al otro: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Cuando Isaías tuvo aquella visión, que fue el día de su llamamiento ministerial, había una crisis política en la nación de Israel. La nación estaba atravesando por un momento político bastante crítico. Y había muerto el rey, que había sido un hombre de Dios, un hombre bueno, el rey Usías. Un hombre de quien la Biblia testifica que amaba al Señor y que tenía temor de Dios. Y la muerte de aquel rey trajo cierta aflicción y cierta preocupación en el corazón del profeta Isaías, porque él pensaba que el sistema de gobierno que regía a Israel se iba a quebrar, iban a entrar en un estado caótico, iban a haber muchos problemas a causa de la muerte del rey Usías. Pero él decidió ir al lugar donde hay que ir en una situación de estas. Y es el llamado que quiero hacer especialmente a la iglesia Jesucristo, Esperanza de Gloria. Hacer lo que hizo Usías. Cuando Usías miró aquella crisis política que se avecinaba en su pueblo, Isaías fue al templo a orar. Fue a orar, a pedir al Señor por aquella crisis. Isaías no pretendió levantarse él como el gobernante, a tomar él el gobierno porque él era el profeta, ni mucho menos. Él decidió hacer lo que la iglesia debe hacer: ir al templo y orar delante del Señor. Una cosa no quita lo otro. Denunciar la corrupción administrativa, política de nuestra nación no implica que no debemos orar, porque esas dos cosas deben ir separadas. No tiene que ver que nos entristezcamos por la corrupción política y dejemos de orar por los gobernantes. Muchas veces lo que hacemos es maldecirlos, desearles el mal, como si fuéramos impíos igual que los demás. Empezamos a maldecirlos, a desearles el mal. Y no entendemos de que si al gobernante de turno, llámese como se llame, le va mal, a la nación le va mal.
Que estemos en desacuerdo con el sistema político que nos rige, no significa que vamos a maldecir a nuestros gobernantes. Antes, por el contrario, debemos orar por ellos, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Debemos orar por nuestros gobernantes, por los que están en eminencia, dice la palabra de Dios, para que nosotros vivamos quieta y reposadamente, lo cual significa que nos conviene orar por ellos. A nosotros nos conviene como iglesia orar por ellos, para que el Señor nos conceda en su gracia vivir quieta y reposadamente. Pero si vamos a maldecir a nuestros gobernantes, estamos yendo en contra de la palabra de Dios, de lo que Dios ha dispuesto en su soberanía. ¿Y quiénes somos nosotros para oponernos a lo que Dios ha establecido en su sabiduría? ¿Quiénes somos nosotros? Pero mire qué glorioso. Cuando Isaías entra al templo a orar, mire lo que sucedió. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y su falda llenaban la casa. Gloria a Dios, qué visión tan preciosa, tan hermosa. Isaías entra al templo para orar por la nación, por la crisis política. Y el Señor le permite ver su gloria. Mire esa visión gloriosa. Vi yo al Señor. Aquí dice muy clarito, vi yo al Señor. No dice que me pareció verlo o yo me imaginé un cuadro. Dice, vi yo al Señor. Ahora dice la palabra de Dios que a Dios nadie lo ha visto. ¿Cómo reconciliamos esas dos posiciones, hermanos? Si Isaías dice que él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿A quién vio el profeta Isaías? La respuesta está en la carta a los Colosenses, que también es escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, y nos dice que el Señor Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Cómo dice, hermano? Que Cristo es la imagen visible, la imagen que se puede ver, la imagen que Dios mostró. Él es la imagen visible del Dios que no se puede ver, del Dios invisible. ¿A quién vio Isaías? A Cristo en su gloria. Y eso está corroborado en el Nuevo Testamento. Y mire lo que pasó. Por encima de él había serafines. Amado, Dios está en su trono de gloria. Cuando la gente dice, ¿dónde está Dios en medio de esta crisis mundial? Entra al templo y vea que Dios está sentado en su trono alto y sublime. De allí nadie lo puede mover porque es inconmovible. Su gloria es inconmovible. Y mucha gente dice, Dios ha abandonado a este mundo. Eso no es verdad. Dios no ha abandonado a esta humanidad. Dios no ha abandonado a este mundo. Este mundo ha abandonado a Dios. Por eso vivimos como vivimos. Por eso pasa lo que pasa, sucede lo que sucede. Porque es esta humanidad la que le ha dado la espalda a Dios. La que ha abandonado a Dios, la que ha sacado a Dios del gobierno, la que ha sacado a Dios de la sociedad, de la educación, de la salud, ha sacado a Dios de su corazón. Amado, Usías estaba muerto, pero Dios está vivo. Y esa imagen gloriosa lo que nos da a entender es de que Él está en control de la situación. Él sabe lo que está haciendo, lo que Él decretó desde la eternidad pasada, que se está realizando en el plan maravilloso de Dios. Él sabe lo que está haciendo, lo que sucedió y lo que va a suceder.
Mire, para Dios nuestra historia humana, Dios la está viendo en el futuro. Ya Él sabe cómo empezó, cómo se desarrolló y cómo terminó. Y créame que terminó bien. Me va a decir, pastor, pero ¿cómo que bien? Mire usted la crisis que hay. Mi hermanito, este es el desarrollo para nosotros. Pero ya este desarrollo, ya Dios lo vio. Dios conoce el final de nuestra historia humana. Y le digo que la historia terminó bien. ¿Cómo terminó la historia? La historia terminó así. El plan de Dios se llevó a cabo perfectamente como Él lo planeó. Y Dios hizo un cielo nuevo y una tierra nueva donde imperará la justicia y ya no habrá corrupción. Así terminó el plan. Para nosotros está en el futuro, para Dios es un hecho consumado. Le damos la gloria a Dios. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con otros 2 alas se cernían. Y alternándose clamaban, santo, santo, santo. Había una crisis política y Dios estaba siendo adorado por las huestes celestiales. Los ángeles adoraban a Dios y los hombres de Dios estaban postrados delante de Él, orando y rogando al Señor por la crisis política de la nación. Ninguno de esos hombres dijo, entonces nosotros tenemos que apoderarnos del gobierno. Nosotros tenemos que gobernar, porque nosotros sí estamos capacitados. Nosotros sí tenemos el talante y el carácter para gobernar. No lo tenemos. La prueba es que todos los que se lanzaron enarbolando la bandera del cristianismo para regir una nación, para regir un pequeño municipio como Soledad, Malambo, Uciacurí, los pueblecitos de nuestro departamento, casi todos los que se enarbolaron esa bandera del cristianismo, de la iglesia, para llegar a cargos públicos, se corrompieron tanto o peor que aquellos. Pero no vamos a meter con eso en esta noche. Le damos la gloria a Dios. Volvemos al texto de Romanos capítulo 13. Hoy día que gozamos de tanta tecnología, que gozamos de tanto avance, las redes sociales se han convertido en un engaño para la iglesia cristiana. Porque hoy podemos ver cristianos haciendo eso que llaman memes, burlándose del señor presidente y de los gobernantes que no son de su afecto. Esas redes sociales donde se publican tantas falsas noticias y nosotros los cristianos nos prestamos para eso, para seguir publicando, para replicar esas noticias y ahí le agregamos comentarios ofensivos a una noticia falsa. Eso es peligroso para nosotros como cristianos. ¿Sabe por qué es peligroso? Porque la Biblia dice a nosotros los cristianos, enséñales que a ninguno difamen. Oiga lo que dice la palabra. Debemos aprender nosotros como cristianos a no difamar a nadie. ¿Pero qué hacemos? Le damos rienda suelta a nuestras emociones en esas redes sociales. Replicamos noticias falsas y nos prestamos a burlarnos de los gobernantes de turno y los difamamos en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, queriendo rebelarnos contra la injusticia del gobierno, nos rebelamos contra la autoridad de Dios. Porque Él dijo, no difamen a nadie. Si ve el error en que incurrimos, si ven el problema en que nos metemos. Amados, nosotros no somos ni de izquierda. Si usted tiene ideología que usted es izquierdita, déjeme decirle entonces que usted no es cristiano. Si usted dice que usted es de ultraderecha, que usted es de derecha, que usted es derechito,
Entonces usted no es cristiano. Si usted dice que usted es de abajo, usted no es cristiano. Si usted dice que yo soy de centro, porque hay un equilibrio, ni de izquierda ni de derecha, soy de centro, entonces usted no es cristiano. La Biblia dice que nosotros somos de arriba, que somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos ansiosamente la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amado, no crea usted que los desmanes hechos por la corrupción de derecha lo va a resolver la izquierda. No. Y los desmanes y horrores que hizo la izquierda lo van a arreglar los de derecha. No. O que lo van a arreglar los del centro. Menos. Tampoco. El único que puede arreglar todo este problema de la corrupción, esta corrupción tan terrible, el único que puede resolver esta situación de la corrupción mundial es el Señor Jesucristo en su segunda venida, cuando venga a establecer su reino. Amados, vaya al libro del profeta Daniel, para que entienda que usted no es ni de derecha ni de izquierda, o no debe ser. Si es cristiano, no debe ser. En el libro del profeta Daniel se nos narra que este hombre, el rey Nabucodonosor, tuvo un sueño. Y entonces se hizo una imagen, una estatua grandísima, muy alta, cuya cabeza era de oro puro. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos eran de bronce. Las piernas eran de hierro. Y los pies eran en parte hierro y en parte hierro cocido. Los dedos de los pies eran en parte hierro y en parte barro cocido. Así como el barro y el hierro no se mezclan, lo cual, ¿qué nos muestra la imagen? Esa estatua de Nabucodonosor. Todos los sistemas de gobierno que han regido la humanidad. La cabeza de oro, mire, glorioso imperio babilónico. Oro. Después vinieron los medos persas. Plata fue bajando de calidad, como decimos nosotros. Después vinieron los griegos, bronce, y fue bajando de calidad. Luego vinieron los romanos y bajaron más de calidad. De oro pasamos a hierro. De lo hermoso pasamos a lo fuerte. Y por último terminamos en una mezcla odiosa entre hierro y barro cocido que no tiene ninguna solidez. Eso nos muestra la fragilidad del último sistema del gobierno humano. Ahora, el cristianismo no ha sido llamado para mejorar el sistema de gobierno. No, señor. No, señor. El evangelio no está establecido para mejorar el gobierno humano. Entiéndalo. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es para salvación de nuestras almas, no para componer ningún gobierno, porque en el plan maravilloso de Dios, este último sistema de gobierno, representado entre el hierro y el barro cocido, muestra la fragilidad, muestra lo abominable que es este sistema de gobierno, apartado de Dios. ¿Quién va a cambiar esto? Entonces, en la visión profética, Daniel ve que desde el monte de Dios, el monte en la Biblia proféticamente implica gobierno divino, desde el monte de Dios. ¿Quién subirá al monte de Dios? El limpio de manos y el puro de corazón. Dice que se desprendió una roca, una piedra, no cortada por mano humana,
no tallada con mano humana, no es obra de hombre alguno, no es obra de ningún político o sistema político para componer el gobierno mundial. Se desprendió esa roca, fue enviada esa roca. Cuando la roca golpeó los pies de la estatua, dice que desmenuzó el barro y el hierro, que no estaban bien ligados, se deshizo. Y cayó el hierro, y cayó el bronce, y cayó la plata, y cayó el oro. ¿Qué representa eso? Y dice que de aquella piedra se hizo un monte muy grande. Vuelvo y le repito, en la profecía, el monte representa el gobierno divino. De aquel monte, de aquella roca que golpeó, se hizo un monte que llenó todo el mundo. Un gobierno mundial, pero en la persona de Cristo. Él es el único, Él es la roca inconmovible de los siglos. Él es la roca de Dios, Él es el fundamento de la palabra de Dios. Él es el único que puede resolver este sistema de la corrupción administrativa. No somos nosotros los cristianos, sino Dios mismo, cuando Él venga a establecer su reino de justicia y de bendición. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros entonces, pastor? Someternos a esta autoridad mientras Cristo establece su reino. Denuncie, pero no difame. No se burle de los gobernantes, porque usted no lo ha mandado ni a mí a burlarnos de los gobernantes. No caigamos en esas pasiones de gente incrédula, de gente impía. A orar por ellos en el templo del Señor. Mire lo que dice la palabra. Y también por esto pagáis impuestos. ¿Por qué pagamos impuestos, hermano? Porque es obligación, eso está establecido. No estamos de acuerdo con muchos impuestos. No estamos de acuerdo. Pero ¿qué podemos hacer? Tenemos que pagarlo. Porque si usted no lo paga, entonces la autoridad le cae encima. Amados, no me gusta hablar de política. Pero como cristianos, tampoco podemos desconocer el tema. Aunque usted no esté de acuerdo con el sistema gubernamental que rige nuestro país, aunque usted no esté de acuerdo con la persona del señor presidente, de los congresistas, de los alcaldes, gobernadores, senadores, concejales, diputados, como quiera que se llame, tenemos la obligación de denunciar con verdad, la corrupción. No estamos llamados a mangualarnos con ellos, no estamos llamados a mezclarnos con ellos, a ser partícipes de esa obra maligna, pero estamos llamados, por causa de nuestra conciencia, de nuestra vida espiritual, a orar por ellos. Usted me dirá, pastor, ¿cómo voy a orar por un tipo de esos bandidos? No me diga eso a mí, dígaselo al Señor. Dígale al Señor. Mire dónde hemos caído. No puedo orar por el gobernador porque él es de derecha y yo soy de izquierda. No puedo orar por el presidente porque él es de izquierda y yo soy de derecha. Usted no ora por él. Pero sí ora por aquellos dique cristianos que se lanzan a la política. Y usted ora por ellos y les hace campaña. Y cuando llegan allí, son tan corruptos como aquellos que usted detesta. Entonces, ore por todos, porque la Biblia así lo dice. Orad por todos los hombres. Ese es el mandamiento. Orad por todos los hombres, por los reyes. ¿Quiénes son los reyes? Los que presiden los gobiernos. En nuestro caso, el presidente. Orad por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, llámese como se llame, sean del color que sean, pertenezcan al partido que pertenezcan. Ore por ellos. Porque a nosotros nos conviene para vivir
quieta y reposadamente, mientras el Señor glorioso viene a establecer su reino y a acabar con esta corrupción política que hay en el mundo. Amado, hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. Por causa de la conciencia. De esa conciencia, de ese conocimiento interno que tenemos del Señor. Tenemos que orar por ellos, amado. Usted no puede difamarlos a ellos porque Dios dice que usted no debe hacerlo, sencillamente por eso. Usted no puede calumniarlos, usted no puede burlarse de ellos. Usted no puede hacer memes grotescos, noticias falsas. No, señor. No podemos participar de eso porque seríamos tan corruptos y tan malos como ellos. Amados, Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Escucha esta alabanza preciosa del Señor. Aleluya. Cristo viene. Oiga lo que dice esa alabanza del hermano Roberto Orellana. Aleluya. No creemos en un Cristo vencido. Creemos en un Cristo vivo y verdadero, fiel, misericordioso, poderoso, bueno, justo. Creemos que Él va a venir a gobernar sobre esta tierra, a establecer un gobierno de equidad, de justicia, de verdad, de bendición. Ese es nuestro Señor. En Él es que debemos poner nuestra confianza, nuestra esperanza en Cristo Jesús. Es Él el monte que va a reinar sobre la tierra. Él es la piedra, Él es la roca que derribó la estatua, que deshizo los sistemas de gobierno mundial que son corruptos para establecer su reino de justicia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta una próxima oportunidad el día de mañana, lunes, a las 8 de la noche.